Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a la convocatoria del Pleno Ordinario del 28 de octubre de 2025. Ya son las 7. Damos comienzo al Pleno del mes de octubre. Punto 1. Primero disculpar la asistencia de Aroa, que no ha podido venir por motivos laborales, y la de Laura. Laura, en el siguiente punto, pues lo veremos por qué no viene, ¿vale? El primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Habéis revisado el acta? ¿Tenéis alguna apreciación que hacer? ¿Alguna corrección? ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 2, expediente 1379-2025, renuncia concejal. Luisa. Visto el escrito de fecha 15 de octubre de 2025 presentado por la concejal doña Laura Monclús Villanueva, renunciando a su condición de concejal del Ayuntamiento de Andorra, cargo que ejerce en la actualidad y del que tomó posesión en la sesión constitutiva de la corporación, celebrada el día 17 de junio de 2023, al haber sido proclamada electa con la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero Español, en que ocupaba el puesto número 4 y de conformidad con lo previsto en la legislación electoral y del régimen local, así como en la instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locales de 10 de julio de 2003, el Ayuntamiento en Pleno se propone por la Comisión Informativa el siguiente acuerdo. Primero, tomar conocimiento para su efectividad de la renuncia formulada por doña Laura Monclús Villanueva a su condición de concejal del Ayuntamiento de Andorra y a todos los demás cargos que ejerce derivados de esta condición. Segundo, declarar la vacante de concejal de esta corporación producida por la indicada renuncia. Tercero, comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente que no ha renunciado a ello, que según los datos que obran en el Ayuntamiento es don Héctor López Pina, que ocupa el puesto número 6 en la lista electoral del PSOE en las elecciones locales de 28 de mayo de 2023. Cuarto, notificar de modo fehaciente a don Héctor López Pina la recepción, en su caso, de la citada credencial a los efectos establecidos por la normativa de régimen local, de forma que, producida la misma, pueda tomar posesión en el primer pleno que celebre esta corporación. ¿Alguien en este punto? Isabel. Sí, a mí me gustaría intervenir para dar las gracias desde la corporación y el grupo local y desde el partido a Laura por su trabajo, su implicación y la dedicación. Todos sabemos lo difícil que es compaginar vida laboral, personal y el trabajo que genera una concejalía o varias, como era su caso. Entonces, pues eso, darle las gracias y que la echaremos en falta. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Desde Izquierda Unida, pues agradecerle todo este tiempo que ha estado al servicio del Ayuntamiento y, por tanto, también al servicio del ciudadano, y desearle, como no puede ser de otra manera, lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional. Pues yo poco más que añadir, decir que lo siento, que entiendo que la tarea de concejal en el Ayuntamiento es muy difícil de compaginar con la vida laboral, la vida familiar y con todo. Ella nos ha dicho que es por motivos personales, no hay ninguna otra causa. Y sobre todo agradecerle el tiempo que ha estado con nosotros y el trabajo que ha realizado en las concejalías que ha llevado de servicios sociales, principalmente igualdad y todas estas cosas. Así que nuestro reconocimiento como alcalde y como responsable del Grupo Municipal Socialista y del Partido Socialista en Andorra. Pasamos al punto tercero. ¿Hay que votar? Sí. Bueno. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 3. Expediente 236-2025. Aprobación de solicitud de emisión de radio por parte del Ayuntamiento de Andorra. Luisa. El Ayuntamiento de Andorra cuenta entre sus servicios con el Servicio Público de Emisión de Televisión Local a fin de favorecer la comunicación en la localidad, visto que se está demandando por gran parte de la población la ampliación de los servicios de comunicación con la gestión
de radiodifusión por el propio ayuntamiento con los efectivos con los que cuenta actualmente, además de los colaboradores voluntarios que se sumarían al proyecto, visto que es necesaria la aprobación de la solicitud de concesión de dicho servicio por parte de los organismos competentes, la Comisión Informativa de Régimen Interior propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la solicitud de concesión administrativa para la gestión directa del servicio público de radiodifusión por el Ayuntamiento de Andorra. Segundo, remitir este acuerdo junto con el proyecto de implantación del servicio, así como la documentación necesaria al Gobierno de Aragón, a fin de que el mismo solicite a la Dirección General de Telecomunicaciones la oportuna reserva de frecuencia. Nosotros votaremos a favor para poder iniciar lo que nos gustaría llamar un grupo de comunicación, que sería el conjunto de Cierzo, la televisión local y la radio, que ya en su momento hace un tiempo hubo y que nos gustaría retomar. Entonces votaremos a favor. Antonio. Votaremos a favor. Andrés. Votaremos a favor. Silvia. Sí, a nosotros nos gustaría agradecer tanto a Pedro Pastor como Miguel Ángel como a Alberto Lorente esta iniciativa que han tenido, esta idea de poder traer a este ayuntamiento, volver a tener una radio y sobre todo el trabajo que ello conlleva, también para preparar el proyecto, para buscar presupuestos y poder trabajar en que esto sea una realidad. Raúl o David. Pues desde Izquierda Unida ponemos en valor esta propuesta, como bien dice la compañera y portavoz del Grupo Popular, una iniciativa de gente particular que es la base fundamental para que este proyecto se desarrolle a través del voluntariado. Como bien sabemos, o la intención por lo menos de este equipo de gobierno es realizar de alguna manera un grupo de comunicación potente y que cubra las tres vertientes, tanto la prensa escrita a través de Cierzo, como la televisión local, como en este caso la radio, una radio que ya tuvo Andorra durante la década de los 80 y 90 y que hoy la tienen municipios como Alcoriza, Calaceite, Escucha, Utrillas, que quizá estén por debajo en cuanto a población con respecto a Andorra. Y bueno, estamos inquietantes, hoy se ha juntado también una memoria en la que de alguna manera se detalla el equipamiento y los costes que pueden suponer y votaremos a favor del inicio de este trámite. Bien, pues nosotros respaldar esta solicitud de concesión administrativa, como bien se ha dicho aquí, la radio ya estuvo en Andorra, ya fue municipal, agradecer a estas personas que yo creo que ya estuvieron en su momento, si no todas, bastantes implicadas ya, la labor y el esfuerzo por recuperar este servicio, que yo creo que es un servicio que se tiene que unir, pues como hemos dicho, a la televisión local y a la prensa escrita de Cierzo para intentar hacer un grupo de comunicación local y al que yo solo le veo ventajas porque la radio es inmediatez. Y en situaciones como las que sufrimos hace poco, como el apagón, ¿verdad?, pues era el único medio de comunicación fiable para que la gente estuviera informada y recibiera. Pues recuperar una cosa que en su momento se perdió, a ver si nos aprueban la solicitud de concesión, la frecuencia, y a empezar a trabajar con estos voluntarios y con todo el equipo que tenemos en el ayuntamiento. Así que votaremos a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien. Punto 4. Expediente 1029-2025, aprobación definitiva, Reglamento Infantil La Malena. Por acuerdo de Pleno de fecha 29 de julio de 2025, se aprobó la modificación del reglamento de la Escuela Infantil La Malena del Ayuntamiento de Andorra a fin de incluir en la misma un protocolo de actuación educativa relativa al alumnado con enfermedades crónicas y actuales en situaciones de urgencia y emergencia. Vistas las alegaciones presentadas al mismo por el Centro de Salud de Andorra, en que se solicita se modifique en parte su articulado, indicando que donde se habla de prescripciones médicas específicas para el alumnado con diabetes, será necesario que un facultativo cumplimente las siguientes prescripciones para facilitar la administración de alimentos, medicación al alumno, y que se hace constar dos tablas, una sobre actitud antihipoglucemias e hiperglucemias. No hay ninguna objeción, pero ante la tabla que pone el número de raciones en almuerzo, esta información la deberá de proporcionar
los familiares del niño, ya que están instruidos desde la Unidad de Educación Diabetológica del Hospital Infantil Miguel Servet y es específica para cada niño en función de variables como la ingesta de alimentos previa al sistema de administración de insulina. Vista la necesidad de proceder a la modificación de la propuesta por entender justificada la alegación presentada, visto que no existe nueva propuesta del servicio de la escuela infantil, pero que se considera necesario que la pauta establecida por la familia lo sea por escrito para facilitar la labor de los educadores, iniciado el expediente y realizada la tramitación establecida en la normativa aplicable, que ha quedado plasmada mediante la incorporación de la documentación que obra en el expediente, visto que la aprobación corresponde al Pleno de la Corporación conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Administración Local de Aragón y el artículo 22.2d de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar las alegaciones presentadas e introducir en el proyecto las modificaciones indicadas. Segundo, aprobar definitivamente la modificación del reglamento una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las alteraciones derivadas de las alegaciones estimadas en los términos que figuran en el expediente y que se determinarán en la modificación establecida en el anexo. Tercero, notificar el presente acuerdo a los interesados que hubiesen presentado alegaciones durante el plazo de exposición pública con indicación de los recursos pertinentes. Cuarto, publicar el presente acuerdo junto con el texto íntegro de la modificación del reglamento de la Escuela Infantil La Malena de Andorra en el Boletín Oficial de la provincia, no produciendo efectos jurídicos en tanto no hayan transcurrido 15 días contados desde el día siguiente al de la publicación. Asimismo, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la sede electrónica. Quinto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo relacionado con este asunto. Isabel. Sí, nosotros votaremos a favor, estimando por supuesto las alegaciones y agradeciendo el trabajo del personal del centro de salud que nos han ayudado a mejorar este reglamento, que por otro lado, como ya se comentó cuando se presentó el borrador, estimamos necesarios dadas las circunstancias que van apareciendo con los usuarios de la escuela infantil. Entonces, votaremos a favor. Antonio. Votaremos a favor. ¿Andrés? Sí, me parece muy correcto este expediente que se aprueba para que estemos todos tranquilos en caso de que ocurra algo, sobre todo el personal de la guardería y sobre todo para que los niños sigan en pleno funcionamiento. Votaremos a favor. Silvia. A favor. Nos parece muy acertada la modificación. Votaremos a favor. Pues poco más que añadir. Cada día, ¿verdad?, nos podemos encontrar más con situaciones ya no de diabetes, sino de otras cosas, y lo que tenemos que estar es al tanto de adaptar todo el reglamento para dar el mejor servicio posible con las mayores garantías posibles, y sobre todo aquí pues que hemos estado asesorados por el centro de salud y la disponibilidad de las trabajadoras de la escuela infantil, que han sido muy receptivas a aplicar todas estas cambios y estas cosas. Votaremos a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 5. Expediente 72-2025. Imposición y ordenación de tributos. ¿Lisa? Vistos los informes incluidos en la cuenta general del Ayuntamiento de Andorra, en los cuales se da cuenta de la deficiencia en la financiación de la mayoría de servicios regulados por tasas y precios públicos del Ayuntamiento de Andorra, visto que con carácter general y a fin de poder financiar los mismos es necesario incrementar su precio, al menos en una cantidad equivalente al incremento de costes generalizados que se mide con el IPC interanual, que se ha incrementado en un 3%, a fin de que no se vaya incrementando el déficit de cada uno de los servicios que suponga la inviabilidad de seguir prestando los mismos. La Comisión Informativa de Hacienda propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar las ordenanzas reguladoras siguientes de los impuestos, tasas y precios públicos. Tasa por documentos que se expida o de que entienda la Administración, tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones de autotaxis y vehículos de alquiler, tasa por inspección de establecimientos, tasa por licencia de acometida y enganche de red de distribución y saneamiento, tasa por ocupación de terrenos de dominio público con puestos de mercado, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones de recreo, así como industrias callejeras y ambulantes, precio público por prestación de servicios de prevención de ruinas, construcciones, derribos, salvamentos, protección de personas, que comprende el mantenimiento del servicio y la cesión de uso de maquinaria
y equipos adscritos a estos servicios, así como el alquiler de maquinaria municipal. Tasa por utilización de instalaciones municipales, precio público por utilización de piscina de verano, piscina cubierta, rocódromo y otros servicios. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo. Tasa por tránsito de ganado. Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, vallas, puntales, andamios y otras instalaciones. Tasa por servicio de matadero. Precio público por visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos históricos y otros centros o lugares análogos. Tasa por prestación del servicio de voz pública. Precio público por el servicio de la residencia de tercera edad y comidas a domicilio. Tasa por prestación del servicio de recogida de la vía pública de vehículos abandonados. Precio público por la prestación del servicio de publicación de periódico con información municipal, que es el Cierzo. Tasa por apertura de zanjas en terrenos de uso público. Tasa por utilización privativa del edificio Ítaca y las instalaciones culturales. Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas, tasa por tendidos, tuberías, galerías y conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes, los aparatos para venta automática, las básculas, etc. Tasa por otros cobros del ayuntamiento, roturados, colmenas, cesión de baldosas, tasa por saca de arenas y otros materiales de construcción, tasa por instalación de carpas en terreno público local, en el Parque San Macario para actos o celebraciones privadas, precio público por la prestación del servicio de tanatorio, tasa por reserva de vía pública para establecimientos comerciales y carga y descarga, y precio público por utilización de pistas de pádel. Segundo, aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales correspondientes indicadas en el apartado anterior. Tercero, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, los acuerdos adoptados y las modificaciones de las ordenanzas fiscales se expondrán al público por un periodo de 30 días mediante edicto e inserto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamaciones contra los acuerdos adoptados, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales. Votaremos a favor. Antonio. Votaremos a favor. Andrés. En este punto nos vamos a abstener. Silvia. A favor. Votaremos a favor. Bueno, pues poco más que nosotros votaremos a favor. Incrementamos lo que sube el IPC, muchas cosas en tasas por documentos por expedición que están muy económicos, y lo otro pues es una subida pequeña que es asumible y que por lo menos pues hacen un poquito que estén los servicios lo que se cobra en consonancia con lo que sube la vida. Así que votaremos a favor. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 2. ¿Y votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Votos sí. Es que no me ha dado tiempo. A favor. 9. ¿Abstenciones? abstenciones, 2. ¿En contra? Venga. Modificación tasa de ocupación por vía pública por veladores, punto 6. Vista la necesidad de modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas y cualquier otra ocupación del suelo, vuelo o subsuelo con finalidad lucrativa a fin de ajustar las condiciones relativas a los 2 únicos periodos de pago por la problemática planteada por las nuevas altas y bajas de establecimientos y los cambios de titularidad de los mismos, visto que también es necesaria la regulación de los metros a ocupar, entendiendo que cuando los mismos se establezcan por el número de mesas a instalar, se considerarán a razón de 6 metros cuadrados por cada mesa y 4 sillas, visto que es necesario añadir además una serie de documentación previa a fin de que los solicitantes presenten la autorización de los vecinos, cuyas fachadas linden con la ocupación pretendida, así como otros aspectos a regular, la Comisión Informativa de Hacienda propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas y cualquier otra ocupación del suelo, vuelo o subsuelo con finalidad lucrativa. Segundo, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal correspondiente e indicada en el apartado anterior.
Tercero, de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 49 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, los acuerdos adoptados y las modificaciones de las ordenanzas fiscales se expondrán al público por un periodo de 30 días mediante edicto inserto en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamación alguna contra los acuerdos adoptados, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales. Sí, nosotros votaremos a favor porque consideramos necesario, sobre todo, la modificación de los dos, de poder incluir nuevas altas o cambios de titularidad, y ahora actualmente solo tenemos 2 periodos de pago y se complica mucho la gestión, la equivalencia de 6 metros cuadrados por cada mesa y 4 sillas, porque las peticiones a veces vienen en metros y a veces vienen en mesas o en cantidad de mesas, y regularizar la petición que ya se está solicitando, pero para incluirlo dentro de la ordenanza, de que los vecinos de la fachada tienen que estar de acuerdo con la instalación de ese velador. Entonces votaremos a favor. Antonio. Votaremos a favor. Andrés. Nos vamos a abstener. Silvia. A favor. Izquierda Unida votará a favor. Bueno, pues poco más que decir. Es adaptar un poco, ¿verdad?, los periodos, sobre todo cuando hay cambios de titularidad y los permisos de los vecinos y la ocupación estimada de los metros. Votaremos a favor. ¿Votos a favor? 9. ¿Abstenciones? 2. 2. Mociones de urgencia. Luisa. Sí. Primero, segunda urgencia, ¿no? Sí. Es sobre una modificación del inventario para incluir unos bienes que están a nombre del Ayuntamiento en el registro, pero no están en el inventario. Entonces, para poder hacer cualquier cosa, necesitamos que estén en el inventario municipal. Pero son bajas porque ha habido una agrupación y una segregación. Son bajas y altas. Son bajas y altas. Entonces, ¿votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Y se incluye Luisa. en el orden del día y os digo. Vista la necesidad de regularización del inventario municipal a fin de que consten en el mismo las parcelas de su propiedad que se han generado por segregación y agrupación de otras parcelas, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar el inventario de bienes del Ayuntamiento de Andorra con las altas y bajas siguientes, a fin de regularizar las propiedades del mismo. Bajas es la baja de las siguientes fincas: la finca urbana número 11-2027, que es una parte del solar en calle Estación de Atocha 2, es un terreno de 101,89 metros cuadrados y se adquirió por cesión gratuita otorgada por la sociedad Somudán a favor del Ayuntamiento de Andorra. Causa de la baja es por agrupación con parte de la parcela 425 del polígono 30 para formar una nueva finca independiente. Por otro lado, se da de baja también la finca urbana número 11-228, que es la parte del solar en calle Estación de Atocha 2, que es el polígono 30, parte de la parcela 425, de un terreno de 475,68 metros cuadrados, adquirido por escritura de cesión del Somudán en favor del Ayuntamiento de Andorra, inscrito en el registro de la propiedad, y la causa de la baja es lo mismo, por la agrupación de parte de la parcela 425 del polígono 30 para formar una nueva finca independiente. Y por otro lado es el alta de la finca urbana perteneciente al patrimonio público del suelo solar en calle Estación Santa Justa 1, antiguas parcelas 424 y 425 del polígono 30, con un 577,57 metros cuadrados de superficie, inscrita en el registro de la propiedad de Híjar y que pertenece por escritura de segregación y agrupación otorgada el 8 de julio de 2025. Y la causa del alta es por agrupación de las antiguas parcelas que hemos dado antes de baja, que son la 424 y 425, para formar una nueva finca independiente. Segundo, dar traslado de este acuerdo a los servicios municipales para su conocimiento y efectos.
Sí, votaremos a favor. Antonio. Votaremos a favor. Andrés. A favor. Silvia. A favor. Votaremos a favor. Nosotros también. Son 2 fincas que estaban sueltas, que ahora hay que agruparlas para ponerlas a disposición de suelo industrial, ¿no? Y que quede regularizado, bien regularizado el tema. Votaremos a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Parte B, actividad de control, resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de la resolución 429 a la 481, dando cuenta expresa de la 429, que es la declaración de una renuncia de una trabajadora el 25 de septiembre de 2025, y la resolución 439 de 30 de septiembre, que es de la aprobación de las nóminas del mes de septiembre. Acuerdos juntas de gobierno. Se da cuenta expresa del acuerdo de Junta de Gobierno de la Junta de Gobierno del 6 de octubre de 2025 de modificación de créditos 11-2025, con un alta en las aplicaciones de gastos de las retribuciones de personal y de la seguridad social, y en concepto de ingresos de la subvención del SEPE para el plan agrario. Siguiente punto, dación de cuenta de los informes de estabilidad de las modificaciones de crédito. Se han enviado, entonces solamente es dar cuenta. Punto C, ruegos y preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Bien. Sí, bueno, que corresponda al equipo de gobierno, a concejal de deportes. Hemos visto que se han realizado las distintas convenios con las distintas asociaciones y tal. Y tenemos una pregunta, y es ¿para cuándo se prevé hacer un convenio con el club de fútbol de Andorra? Bien, ¿quiere contestar alguien? Los convenios no forman parte. No, por eso he formulado que a quien le corresponda que no. Bueno, ahora que la situación del club ha cambiado, podemos hacer un convenio y lo tenemos pensado para el año que viene, que entre el año que viene. Nos reuniremos con el club, hablaremos de sus necesidades, de las nuestras, de las instalaciones y de todo lo que haya que hablar. Son los responsables del fútbol base y lo plasmaremos en un convenio que no creo que tenga mayor problema. Ahora que no tienen deudas, ¿se puede hacer ya el convenio? Claro, no, pues eso, ahora que han regularizado la situación con Hacienda y eso, pues no hay ningún problema en hacer convenio. ¿Alguna cosa más? Sí. Silvia. Bien, son 3 preguntas. Por un lado, el tema del agua. Volvemos al tema del agua. Creo que empezamos curso político nuevo, ya ha pasado el verano, ha pasado las fiestas, y queríamos saber pues ese estudio de saber qué es lo que vamos a hacer con el agua, si se va a remunicipalizar, los números y bueno, el proceso que hay que, creo, empezar ya, porque estamos a más de la mitad de la legislatura y creo que hay que tomar ya decisiones sobre este tema. Entonces, pues saber en qué punto estamos. Por otro lado, el tema de la auditoría, creo que ya la he pedido, hasta ahora no la había pedido en pleno, la he pedido en privado, pero viendo que esto cada vez se retrasa más, pues ya no me queda más que empezar a pedirlo en pleno para que conste en acta. Y por otro lado, un tema que ronda por el pueblo y que me gustaría saber si el ayuntamiento sabe algo, que a lo mejor el ayuntamiento no sabe nada, el tema de los menores no acompañados, que se está diciendo que van a llegar menores no acompañados a nuestra población, pues simplemente saber si es cierto o no, y si es cierto, pues bueno, pues saber qué es lo que tenemos que hacer desde el ayuntamiento, claro. Al tema del agua, te puedo decir que estamos en ello. Ya tenemos un estudio de viabilidad. Los servicios de intervención lo tienen que estudiar. Hemos pedido toda la documentación a la empresa que hasta ahora lleva el servicio, de costes y de todo, y lo que nos cueste ponerla en marcha. Es un tema más administrativo que
que de voluntad. Si fuera por voluntad nuestra, hace días que estaría. Pero hay que seguir un procedimiento en base a un estudio de viabilidad y que hay que justificar, y luego pues todo el estudio de costes y gastos, que estamos a la espera. Todavía no nos han remitido la documentación. O sea que también se remolonean un poco, vamos a decirlo así. Pero la voluntad de este equipo de gobierno es remunicipalizar el agua, máxime cuando esta empresa que lo ha llevado, que es durante 30 años, pues sabéis que ha tenido altibajos, ha habido épocas de mejor servicio, otras de peor, muchas de muy malo, y creemos que nosotros lo podemos hacer mejor como municipio. Además, el agua es un bien público y yo creo que tiene que estar tanto su gestión como su explotación en manos de entes públicos como el ayuntamiento. En cuanto al tema de la auditoría... Bueno, respecto a la auditoría, decir que nos alegramos que al Partido Popular le empiece a preocupar el tema de la auditoría. Nos hubiera gustado también que se hubiera personal en los juzgados. Dicho esto, decir que Izquierda Unida le preocupa mucho porque dentro del acuerdo de gobernabilidad que alcanzó municipal con el Partido Socialista se aplasmó, y uno de los temas era realizar una auditoría en aras de que creemos que la ciudadanía se merece la mayor de las transparencias habidas y por haber. A partir de ahí, entiendo que como concejala de Hacienda también sabrá usted que la fiscalización pública pues es muy compleja. La empresa a la que se le adjudicó el servicio pues presentó un borrador de 163 páginas que está siendo revisado, y como avance poderle decir que próximamente habrá una junta de portavoces en la que se dará cuenta, y que yo creo que antes de que culmine este trimestre, es decir, que finalice el año, pues tendremos de alguna manera un documento más tangible y sobre todo más jugoso, ¿no?, en el que podamos poder tomar decisiones. Y os sugerimos de alguna manera también pues paciencia, que sé que cuando pasa un tiempo pues uno ya la suele perder, y confianza con la empresa adjudicataria. En cuanto a lo de los menores no acompañados, te contesto yo. Ya he visto que hay muchos bulos por ahí rondando en el pueblo, y agradezco esta pregunta porque es una buena oportunidad para explicar lo que hay. A mitad de agosto de este año recibimos una carta, ¿verdad?, de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón. No solo el Ayuntamiento de Andorra, otros ayuntamientos. Primero sí que éramos 3 ayuntamientos solo los que la habíamos recibido, luego lo hicieron extensivos a más, pidiendo la disponibilidad de espacios para una posible llegada de menores no acompañados. Como sabéis todos, cada comunidad autónoma tiene atribuida una cantidad de menores porque están todos en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Allí hay un número excesivo, y entonces se llegó a un acuerdo para repartirlos. Unos estarán más de acuerdo, otros menos. Y a Aragón le tocaban 240 y tantos menores no acompañados. Entonces, ante esa situación, la Consejería de Servicios Sociales lo que hizo fue investigar o encuestar o pulsar las posibilidades que tiene dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón para acoger a estos menores. Nosotros le contestamos que teníamos a disposición, en el caso, pero todo condicionado, 2 apartamentos, 3 inmuebles en el barrio de la Sindical, que son pisos propiedad del ayuntamiento que ahora están vacíos y los podríamos hacer. Pero en todo caso, lo que les dejamos claro en la respuesta, que si quieres te la pasaré porque se la mandamos por sede electrónica, es que estos menores no acompañados no tienen que venir aquí. Toma, ahí te los dejo y que se haga cargo, porque sabes que las competencias las tiene la Consejería de Servicios Sociales y el Gobierno de Aragón. O sea, en el caso de que ellos decidan que no tienen espacios, que yo creo que tienen en Zaragoza, en Huesca, en Teruel y en otras ciudades más grandes que Andorra, esto sería un último recurso. Y en el caso de que los traigan aquí, los tienen que traer con todos los medios que requieren, como son educadores sociales 24 horas al día, que los tienen que estar acompañados, tienen que ocuparse de su integración educativa y sociolaboral, y si no es así, si no es en esas condiciones, y correr, por supuesto, con todos los gastos, porque el Ayuntamiento de Andorra pues bastante hace, en este caso, con poner 2 inmuebles, 3 a la Consejería. Pero bueno, hasta ahí puedo decir, porque de momento no ha habido ninguna comunicación de que van a venir ni de que no van a venir. Por ahí, por las redes sociales, se están difundiendo auténticas barbaridades y bulos.
Aún no se ha enterado la gente que en el Ítaca ya no están los refugiados ucranianos, cuando ya salieron a finales del año 2023, porque tras una conversación de este alcalde con la empresa que los trajo, que era Forestalia, pues siendo ellos poseedores de numerosos inmuebles en el municipio de Andorra y necesitando nosotros el espacio del Ítaca para su normal desarrollo y funcionamiento y para unas incipientes jornadas nacionales, pues nos pusimos al habla con ellos y ya pues los reacomodaron en sus pisos de su propiedad. Eso la empresa Forestal. Desde entonces no hay nadie en el Ítaca. Y eso que se dice por ahí que vamos a llenar el Ítaca con 200 menores no acompañados, pues es completamente incierto. Nosotros lo que hemos puesto a disposición son 2 apartamentos que tienen una capacidad máxima de 4 personas por apartamento y que tendrán que venir en todo caso acompañados por sus educadores sociales y con todo lo que conlleva la integración sociolaboral y educativa. Y si no es así, pues no pondremos a disposición nada. También decir que me extraña mucho que en todo Aragón, Andorra haya sido de los pocos municipios que haya dicho que tiene un par de inmuebles para poder acoger, en el caso de necesitarlo, a estos menores no acompañados. Porque yo creo que la Diputación General de Aragón tiene muchas mejores instalaciones y muchos más recursos que lo que es el Ayuntamiento de Andorra para estos casos. Pero bueno, nosotros contestamos a una carta enviada por la consejera de Servicios Sociales, la señora Carmen Susín, manifestándonos nuestra disponibilidad de espacios. Y hasta ahí. Ya ni nos hemos comprometido ni han dicho nada. Ni han dicho nada. O sea que el punto está ahí. La alarma social que se crea, pues pedir a la gente que no sea tan bárbara y que no difunda esos bulos, porque lo único que crean es alarma social. Y en cuanto a las cuestiones de delincuencia que se han denunciado y agresiones, bueno, pues delincuencia y robos, yo me acuerdo, los robos de este verano fue un nacional, una persona nacional, no fue de ninguna etnia, ni de ninguna religión. A mí me quemaron el coche y todo parece apuntar que fueron nacionales, no fueron ninguna etnia, ningún inmigrante, ningún menor no acompañado. Y cosas pasan en todos los pueblos, a ver si pensamos que en los demás pueblos no se entra en casas y tal, no es justificable. La Guardia Civil está informada de los incidentes que haya podido haber y nosotros tenemos que confiar en la labor de la Guardia Civil para que coja a los responsables y los ponga a disposición judicial. Pero por favor pido a la gente que no difunda estas patrañas, que lo único que hacen es encrespar y crispar a la población de Andorra. O sea, ni van a venir aquí 200 menores no acompañados, ni los menores no acompañados no son los que han hecho estas cosas últimas. Serán gente de distintos, gente que vive en Andorra y hace esas cosas, pero no son menores acompañados, que es lo que han transmitido. Así que un llamamiento a la ciudadanía para plantar cara a esta gente, que el único fin que tiene con estos bulos es crispar a la sociedad y crear un mal ambiente en base a nada, porque es que no nos hemos comprometido a nada más que a poner a disposición, en el caso de que se requiera, 2 espacios habitacionales, que desde luego no serían ni 200, ni 100, ni 14, ni 20. Así que espero haber aclarado la duda. Pero también hacer hincapié que Andorra es el único pueblo que ha contestado, creo yo, o de los pocos que ha contestado en plan positivo. No he visto ninguna de la redolada, que no sé, que es una cuestión de humanidad. Para mí es una cuestión de humanidad. Y eso no quiere decir que nosotros los pidamos. Nos pidieron a nosotros cómo podíamos colaborar, que creo que es bastante distinto. Bueno, ¿alguna cosa más? Pues siendo las 7... el público. ¿Quiere hablar el público? De interés general siempre. Pues siendo las 7 y 40, damos por finalizado el pleno del mes de octubre.